Tengo aquí el Samsung Galaxy A56 5G. Siempre es la gama más vendida de Samsung del año, siempre es el teléfono que más se vende, uno de los pocos Android que se cuelan entre los 10 móviles más vendidos del año, y este año Samsung ha decidido renovarlo. El A55 tuvimos ciertas quejas sobre él, sobre algunas cosas, sobre algunas decisiones de Samsung, y aquí han mantenido la línea, pero sí que es cierto que han mejorado algunos pequeños detalles relativos al diseño con los que nos podríamos quejar. El precio es similar, son 479 euros para la versión de 128 GB, aunque es cierto que, por ejemplo, la versión de 256 GB está de oferta en este momento también a 479 euros, así que evidentemente no hay duda, mejor compra el de 256 GB. Te voy a contar todo lo que me parece de este dispositivo. Primero empezamos por el diseño, y Samsung ha hecho un muy buen trabajo. Tenemos un móvil muy bien fabricado, tenemos un móvil muy cómodo en la mano, tenemos un móvil que pesa menos de 200 gramos, que tiene personalidad, que tiene 7,4 milímetros de grosor, lo que lo hace en realidad muy fino, y sobre todo mantiene unas señas de identidad que teníamos el año pasado en el A55 y que parece que gustaron. Sí que es cierto que tenemos los cantos planos, que a mí es algo que no me acaba de resultar del todo cómodo, sobre todo en teléfonos grandes como es este caso, pero mantenemos ese gesto que teníamos en el botón de volumen y desbloqueo, que la verdad es que como un hecho un poquito diferencial respecto a lo que tenemos en muchos modelos, hay que reconocer que está bastante bien. Y después también es un dispositivo full Samsung. Hay un cambio pequeño en lo que es el módulo de cámaras, incluso respecto al A36, que os lo traerá dentro de unas semanas mi compañera Laura, o de la 16 que os hablé de él hace unas semanas. Hay una pequeña diferencia, pero el móvil, la que es la trasera, los acabados, la forma, se ve bastante Samsung pese a ese pequeño cambio. Y me gusta mucho el módulo porque tiene como una especie de saliente, como una especie de vacío, como si intentara imitar que está flotando. Es un pequeño detalle, una pequeña muesca, pero sí que es cierto que quizás le da un toque más premium. Es un dispositivo que, para ser de gama media, las sensaciones a la mano son muy buenas. Cuando encendemos la pantalla la cosa cambia un poco, y es que tenemos unos márgenes un poco más grandes de lo que nos gustaría, menos que el año pasado, que eran exagerados, y es cierto que el margen inferior es más grande que los demás. A mí personalmente eso me llama mucho la atención. Puedo entenderlo en móviles más económicos, como por ejemplo en la 16, pero aquí no. Dicho esto, el teléfono no se hace muy grande, gracias a que está bastante optimizado en general, sobre todo el peso, ese bajar de 200 gramos y ese grosor, en general se hace bastante cómodo a la mano, pese a todo esto. Tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, de tipo AMOLED, con 120 Hz, y lo cierto es que en general está bastante bien. Es un panel Samsung, podemos decir, para lo bueno y para lo malo, a nivel de calibración, un poquito de color de más, un poquito quizás pues algunos pequeños detalles, y sobre todo, en este caso le falta un pelín de brillo. Comparado con otros modelos de este segmento de precios, sí que se nota que quizás tenemos ese pico de brillo, aunque en general hay que reconocer que el teléfono se ve bastante bien. Samsung aquí ha hecho un trabajo correcto, un panel que cumple un poco con todo, aunque es cierto que, visto lo visto en estos precios, hay paneles con más brillo, hay paneles con otras tecnologías, hay paneles con menos márgenes. Este dispositivo a nivel de pantalla no destaca en ningún punto. Bueno, sí que destacan uno, y es que tenemos una cámara frontal que ocupa muy poco, sobre todo comparado con otros modelos que tenemos en el mercado. Estamos claramente un puntito por delante de lo que vemos en otros dispositivos, y también es cierto que tenemos un lector de huellas en pantalla un poco más bajo de lo que nos gustaría. Hay que hacer como el gesto, ¿vale? Cuando coges el dispositivo tienes que ir como hacia abajo para el lector de huellas. Pasa en muchos teléfonos de este segmento de precios que está el lector de huellas muy abajo. No sé si por alguna situación de conectores o situación, pero es mucho más habitual de lo que vemos en otros modelos y sobre todo en otros segmentos de precio. En general, lo que es el apartado de seguridad, estamos contentos. La cámara sí que es cierto que necesita ese extra de iluminación, que en según qué situaciones es un poquito complicado, y el lector de huellas no va a ser el más rápido de su segmento, pero está en general bastante bien. En el rendimiento, aquí Samsung ha decidido apostar por un procesador propio, por el Exynos 1580, un procesador que es cierto que, si miramos el número, y de hecho si miramos las pruebas sintéticas, no es especialmente potente. Es un procesador al que le podíamos pedir quizás en alguna situación un poquito extra a nivel de potencia. De hecho, sé que muchos lo vais a mirar o vais a buscar, no llega al 1.000.000 de puntos en Antutu, ¿no? Que es quizás un poco el límite entre la gama media alta y la gama alta, ¿no? Se encuentra ahí en esos 800 y pico mil puntos, que no está mal. Yo lo digo siempre, a partir de 500.000, 600.000 puntos, el rendimiento para la mayor parte de usuarios es bueno, aunque también es cierto que creo que en los últimos 2 años esa cifra que usaba yo mucho, ¿no?, de los 500.000, la tenemos que ir subiendo un poco más. En general, el rendimiento del día a día no es malo, aunque sí que es cierto que cuando le pides un poquito al dispositivo, en algunas situaciones muy concretas se puede mostrar un poco más perezoso que otros modelos. Por ejemplo, algo que es como muy básico, ¿no? Cuando estamos utilizando la cámara, cuando estamos grabando en 4K, cuando estamos haciendo muchas fotos y pasamos a otra aplicación o nos movemos entre varias aplicaciones, a veces el dispositivo se puede ralentizar un poco.
poco. La versión base son 8 GB de memoria RAM y también son 128 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cumple un poco con el mínimo, aunque está claro que aquí una versión con 12 GB de RAM y quizás si hubiéramos tenido un almacenamiento un poquito más rápido, para algunas situaciones se podría notar. Dicho esto, en el día a día no he tenido grandes problemas, llevo varios días usándolo como mi dispositivo personal y muy bien, ¿vale? No es el dispositivo que te va a salvar la vida, no es el móvil más potente del mundo, no es un móvil perfecto para jugar, en este segmento de precios hay móviles más potentes, pero el rendimiento en el día a día, sobre todo consiguiendo la optimización con Samsung, hay que reconocer que está muy bien. Y aquí hay un factor importante, tenemos 5000 mAh de batería, lo cual pues está bien en este segmento de precios, aunque ya vemos algo más. También es cierto que esto pesa menos de 200 gramos y tiene 7,4 milímetros de grosor. Sí que es cierto que, por ejemplo, si miras otros fabricantes, Oppo, OnePlus, se mueven a cifras parecidas y tiene más batería, ya no digamos, por ejemplo, el Honor Magic 7 Lite, ¿vale? Que está en otro plano, pero la realidad es que la autonomía de esos móviles no es tan superior a esta y he llegado a días de uso con cerca de 10 horas de pantalla, casi podemos decir, ¿no? Me quedaba como un 20%, un 15% y tenía 9 horas y pico. Con un uso en el cual hay un poco de juego para probar la exigencia, hay bastantes fotos para las pruebas de la review y hay sobre todo un móvil que llevo pocos días con él, ¿vale? Que no ha cogido todos los ciclos porque no pasa de la semana, 10 días, que es cuando se empiezan a estabilizar. Son muy buenas noticias, ya que también tengo bastantes aplicaciones instaladas, con tarjeta SIM, redes 5G, cambio constante, o sea que en general hay que reconocer que Samsung aquí ha hecho buen trabajo. No es una grandísima autonomía, pero sí que es cierto que es una autonomía muy buena. Un usuario estándar va a poder llegar a los 2 días de uso en una situación normal. De hecho, yo ahora mismo tengo el 90% y son las 4 de la tarde, cuando más o menos lo desenchufé al principio de llegar a la oficina. Lo cargué un rato, o sea que a las 9:30 o así, seguramente el dispositivo ya estaba desconectado. O sea que en 6 horas con cierto uso solo ha bajado un 10%. En general, esto es una buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta que Samsung tiene una cosa muy particular y es que One UI 7, que es lo que tiene este dispositivo con Android 15, es una capa de personalización que, a diferencia de otras, no cierra muchas aplicaciones en segundo plano, tiene un rendimiento muy estable y sobre todo cuando tienes una notificación de una aplicación, ya sea de correo, ya sea de WhatsApp, ya sea de mensajería, ya sea la que sea, te llega el momento. Cuando hay otras capas de personalización que claramente por detrás cortan procesos, en One UI no pasa. Y aún con este pequeño detalle o este pequeño extra de que las aplicaciones siguen corriendo, que tenemos muchísimas funciones propias, que tenemos muchos pequeños detalles, la autonomía sigue siendo superior. Dicho esto, One UI 7 es una capa de personalización que te gusta o la odias, creo que no hay un término medio. Lo que sí que podemos valorar son todas las funciones que tiene. Para empezar, tenemos muchas funciones de inteligencia artificial. Samsung ya lo ha bajado a este dispositivo, ya lo tenemos para muchos más usuarios, ya lo tenemos en gama media. No han sido los primeros, pero sí que es cierto que tenemos muchas funciones con inteligencia artificial, que para muchos usuarios puede ser una clave. Algunas relacionadas con las imágenes, por ejemplo, cuando entras en la galería propia de Samsung tienes la opción de colorear, te busca una zona donde colorear, remasterizar si tienes una foto que tenga tiempo y que no tenga toda la calidad, o por ejemplo el borrador de objetos, que yo es un poco lo que más uso. Es cierto que también tenemos Gemini, que tenemos algunas integraciones quizás mejor conseguidas o que funcionan mejor que en otros dispositivos. Lo que sí que no tenemos, por ejemplo, son algunas funciones extra que tenemos en los modelos de más gama, ¿vale? En los S24, en los S25, y que quizás, pues bueno, podíamos pensar que algunos, no digo todos, sí que podían llegar a este dispositivo. Así que sí, tenemos algunas funciones, pero no tenemos todas. Lo que sí que tenemos es una gran integración con todo el ecosistema Samsung, no me canso de decirlo, es sin ninguna duda uno de los puntos fuertes que tenemos o que tiene Samsung como fabricante dentro de usar muchos dispositivos diferentes, como por ejemplo en este caso sería un reloj, sería el anillo, sería por ejemplo también un portátil, una tablet, donde ahí el ecosistema con SmartThings está muy bien conseguido. Son pequeños detalles que sí que es cierto que con otros fabricantes se pueden usar, pero no quedan tan bien o no son tan cómodos o no acaban de quedar tan redondeados como en este caso con propios dispositivos de Samsung. Así que si tienes una tele de Samsung, si tienes una tablet de Samsung, un portátil, evidentemente ese puntito extra que te da usar un dispositivo de la familia, pues hay que reconocer que está un poquito por delante. A mí me gusta mucho la capa de personalización de Samsung, me encuentro muy cómodo con ella. Además, Samsung promete muchos años de actualizaciones, aunque este año ha bajado un poco la promesa, pero creo que son suficientes para un dispositivo de gama media, así que en general muy contentos. Y ahora, para acabar este vídeo, voy a hablar
hablar ya del sistema de cámaras. En este caso tenemos 3 cámaras traseras y una cámara delantera. Samsung en la gama media no apuesta por un teleobjetivo. Es un pequeño problema para mí porque cada vez hay más fabricantes que tienen esto, cada vez hay más fabricantes que en este segmento se están aventurando. Por ejemplo, Nothing lo ha hecho con su Phone 3A Pro, por ejemplo Oppo también lo hizo en su momento con el Reno 12 Pro. Sí que es cierto que no es muy habitual, por ejemplo en Pixel, sí que también es cierto que por ejemplo en OnePlus, que son quizás los punteros en ese segmento, no lo tienen, incluso Xiaomi tampoco, pero sí que ya vemos algunos modelos que también apuestan por ese teleobjetivo, quizás perdiendo en la cámara ultra gran angular o quizás apostando por otras cosas inferiores en el resto de apartado de foto, pero tenemos ese extra. Aquí Samsung apuesta por ese macro, en vez de ese macro de 2 megapíxeles horrible que tenemos en algunos fabricantes, tenemos un macro de 5, que no es que sea maravilloso, pero bueno, tenemos ese pequeño extra para acercarnos a alguna cosa, para hacer alguna foto macro. Yo no soy especialmente fan de los resultados que da, pero sí que es cierto que si te gusta o ese extra, pues para algún usuario puede estar bien o le puede llamar la atención. Después tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, un sensor bastante grande, sin llamar la atención. Samsung le consigue dar unos buenos resultados, sobre todo el rango dinámico está bastante bien controlado. Lo que sí, son imágenes muy procesadas, son imágenes además muy Samsung en el punto de la edición, el color, en la cantidad de detalle, hay muchísima interpretación, hay muchísimo procesado, no son malas fotos y tenemos un rendimiento en fotografías de poca luz correcto. Samsung no hace un mal trabajo aquí, aunque sí que es cierto que tampoco estamos hablando delante del mejor sensor, y en este segmento de precios hay dispositivos que creo que hacen mejores fotos. No vas a tener una mala cámara, pero no es referente aquí. Después tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, aunque el sensor no es muy grande, sí que es cierto que tiene una ventaja respecto a muchos otros modelos de este segmento, y es que tiene más resolución. Lo que da o lo que permite en algunos casos es pequeños recortes, pequeños reencuadres después de hacer la foto, también permite un vídeo en 4K. El rendimiento es mejor que por ejemplo lo que vemos en Xiaomi o incluso mejor que en otros fabricantes, pero sí que es cierto que hay algunos que con ese sensor de 8 megapíxeles dan resultados bastante parecidos. Es cierto que es menos resolución, aquí tenemos un poquito más de resolución, pero la calidad tampoco es tan superior. Lo bueno, que siempre puede recortar la esquina, que es donde más sufre, y vas a tener unas buenas fotografías, además de que el ángulo de visión es bastante grande. Y por último, en esta apartado de fotografía tenemos una cámara delantera de 12 megapíxeles, en la que Samsung siempre hace un buen trabajo, ¿vale? Es un sensor correcto, tenemos buen rango dinámico, mucha interpretación en lo que es las pieles, la textura de la piel, todo lo que tiene que ver con esos puntos, que es algo que Samsung siempre hace de manera excesiva, quizás podemos decir, pero en general creo que el resultado es correcto, es de los mejores sensores o de los mejores resultados que he visto en ese segmento de precios. Y uno de los últimos apartados es el vídeo, y aquí Samsung sí que creo que está por delante de muchos de sus rivales. Hay otros fabricantes que tienen 4K en las 3 cámaras, ¿vale? Sin contar el macro, pero también hay que tener en cuenta un poquito los resultados que te dan en según qué situaciones. Por ejemplo, el 4K 30 de la cámara principal funciona bien, el estabilizador está correcto, pero tenemos 4K en el ultra gran angular, que en otros fabricantes no lo vamos a encontrar, y también tenemos 4K en la cámara delantera, que es algo que hay muchísimos fabricantes que omiten por completo. Así que sin ser un 4K de grandísima calidad, sí que es cierto que a diferencia de otros modelos o de otros rivales de este segmento de precios, por lo menos tenemos una calidad de vídeo en 4K lo suficiente como es para subir una historia a Instagram y no perder tanta calidad, o para subir un vídeo, o para compartir un vídeo, o para hacer simplemente un plano como este y tener alguna calidad. No digo que sea muchísima, pero sí que por lo menos es alguna. Así que en general el apartado del vídeo de este Samsung Galaxy A56 es correcto, quizás es de lo mejor de este segmento de precios, y si juntamos los dos apartados, foto y vídeo, podemos decir que tenemos unas cámaras que están claramente por encima de la media de lo que encontramos en más o menos la mayor parte de dispositivos que se mueven en torno a este precio. Es cierto que tenemos un precio alto, tenemos un precio elevado, pero hay muchos modelos que se encuentran por ahí, y sobre todo, muy importante, Samsung lo que apuesta es un poco la misma sensación que tengo en sus dispositivos de gama alta, es que apuesta a un rendimiento fotográfico bueno o mejor gracias a las demás cámaras, y con esto me refiero a que el ultra gran angular es mejor que muchos de sus rivales, que tenemos vídeo en 4K en todas las cámaras cuando no todos lo tienen en este segmento de precios, y sobre todo que la cámara delantera funciona un poquito mejor que sus principales rivales directos. ¿Hay opciones mejores en foto en este precio? Creo que sí. Por ejemplo, Pixel seguramente esté por delante, algunas tienen otros recorridos, como por ejemplo Oppo tiene teleobjetivo, y por ejemplo OnePlus también se encuentra bastante parecido. Lo que es cierto
es que OnePlus el vídeo en Full HD tiene una calidad bastante baja. Entonces tenemos como un equilibrio de cosas y ahí cada usuario tendrá que decidir un poco a nivel de foto qué le interesa más, ¿no? Si más equilibrio foto-vídeo, si más foto por un lado o un poquito qué es lo que más le interesa. Dicho esto, vamos a hacer unas conclusiones. Y el Samsung Galaxy A56 es un dispositivo firmado por Samsung para lo bueno y para lo malo. Esto quiere decir que todo lo bueno que suele tener Samsung o todo lo bueno que le suele parecer Samsung a sus usuarios y todo lo que le gusta a los usuarios habituales de Samsung lo tenemos en este Samsung Galaxy A56. Y con eso me refiero a que tenemos una pantalla con mucho color, con eso me refiero a que tenemos un diseño que es claramente diferenciable, con eso me refiero a que tenemos un sistema de cámaras estable y con eso me refiero a que tenemos One UI con todo lo que tiene que ver el software propio de Samsung. Evidentemente, si tú buscas otro dispositivo, si buscas más potencia en este precio, si buscas una mejor pantalla, si buscas un mejor sistema de cámaras o más batería, es difícil encontrar un dispositivo que tenga estas 4 cosas, pero está claro que individualmente sí que hay modelos que en cada apartado son mejores que este A56 y al final muchas veces la clave de la gama media y muchas veces la clave de los dispositivos de Samsung es el equilibrio. No es el mejor en nada, pero sí que es cierto que está ahí o está cerca de estar ahí en muchos apartados y sobre todo una cosa, la familiaridad del software, la familiaridad para muchos usuarios, el conocimiento de marca y todo lo que tiene que ver un poco con el ecosistema y con los dispositivos propios de Samsung siempre le van a dar un puntito extra a este modelo frente a otros de los que hay en el mercado. Así que si estás buscando un dispositivo, si estás acostumbrado a Samsung, si quieres algo así, para mí no hay ninguna duda. Este A56 es un buen dispositivo, es un dispositivo con el que llevo varios días con él y es solvente en foto, es solvente en el día a día, el rendimiento para la mayor parte de acciones está bien. Así que una opción, no digo perfecta, pero sí recomendable para muchos usuarios. Dicho esto, no tengo mucho más que comentar, os dejo por aquí el vídeo que hicimos sobre el Samsung Galaxy A55 del año pasado y por aquí os dejo también la comparativa que hicimos del A55 y el A35. Cuando saquemos los vídeos del A36 y del A26, os pondré por aquí por si buscáis otros dispositivos de Samsung de precios parecidos. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.